Bienvenidos al podcast de los creativos. Este podcast no tiene estructura ni orden, pero vamos a tratar de hablar de tendencias y de actualidad en el mundo del marketing digital, la inteligencia artificial y lo que dan gusto, el SEO y los resultados de los clientes. Entonces, hoy tenemos un tema bacano. ¿De qué vamos a hablar hoy, man? De la inteligencia artificial en el mundo digital. Hablaremos del SEO, de diseño, de contenido. Creo que era un formato, este podcast que nos debíamos, que hace rato queríamos grabar. Pues este es nuestro primer capítulo. Vamos a ver qué sale de acá, si es técnico, si es conversadito, si es chistoso. No, realmente no hay una expectativa clara frente al formato que vamos a hacer, pero sí quisiera que conversemos alrededor de una temática que hoy nos reúne, la inteligencia artificial. Deuda. Entonces, ahí que nos metemos en el mundo de AI Overviews, que es como el tema candente del momento. Sí, digamos que todo el tema de AI Overviews, e incluso lo venimos hablando desde inicio de año, es el mundo, digamos, tambaleándose un poco en cuanto a la pérdida de tráfico de miles de sitios web. En algún momento incluso conversando con clientes y viéndolo poco desde el año pasado, ya 2025 con más fuerza, veíamos que cierto tipo de sitios o contenidos venían perdiendo visibilidad, relevancia. Bueno, generalmente uno hablaba, bueno, no, es la estacionalidad o es el tipo de contenido o es que se eliminaron algunas URLs, pero ya a partir de abril, mayo, básicamente miles de sitios perdían entre 20 y 40% de su tráfico. Mundialmente, perdiendo visibilidad, perdiendo tráfico y muchos claramente alarmados porque ¿cómo justifico qué hago, qué pasa cuando pierdo 40% de mi tráfico? Y igual de eso se mezcló con otra cosa, que es que Google tuvo una actualización en la que empezó a tomar mucho contenido creado con inteligencia artificial. Entonces se mezcló eso más la visibilidad overview, pues el formato overview de Google. Entonces eso lleva a que haga ya un declive muy grande, que igual eso lo hablamos más adelante, pero no necesariamente eso tiene que ser mal para los negocios. Pero Es que, marito, vea, hace 2 años, esa gente de Spartoro, mi cabeza de, ¿cómo se llama? Ramfish. Empezó a sacar un informe, no sé si te acuerdas que alguna vez hicimos una charla de eso con vos, en alguna parte donde moríamos las gráficas de 0 clics. Que marica, o sea, había muchas consultas que empezaban a perder tráfico. Y ahí todavía está el AI Overview. Tú no mira el AI Overview de hoy y piensa en el AI Mode de mañana y uno dice, pues te están avisando hace 2 años, no hiciste nada. La culpa no es del buscador. El buscador es una empresa privada que necesita generar resultados de plata. Entonces tienen que maximizar y hay competencias y está cambiando la forma de consumo de contenido. Entonces no es una novedad. Pareciera una novedad, pero no es una novedad, ya estamos avisados. Vos que estás en la parte de estrategia de contenidos y que, marica, has cambiado mucho la forma en la que escribes contenido asistido por la IA y asistidos por los resultados que ves. ¿Cuál sería como ese secreto o ese tipcito clave que le podrías dar al que nos está escuchando, a las 2 o 3 personas, tu mamá, mi mamá y algún primo que lo escuche por ahí? pues yo no sé si te éxitos, pero sí voy a contar cosas que uno puede hacer. Antes, elaborar un montón de, con más de geolocalizado, pues no es un montón de landings por ciudades, por países, ¿cierto? Y antes le tocaba a uno escribir el contenido, ir a buscar las ciudades, que hablo sobre los barrios. Ahora simplemente es elaborar una landing muy bien pues, diseñada con sus módulos, escribir lo que es a nivel de detalle, y eso a nivel de prompt lo sacas en 15 o 20 minutos y tenés pasar de un contenido que lo elaboraste a nivel de narrativa fuerte, pues con la jerga para la H popular, con las intenciones de búsqueda locales, y el prompt te saca 200, 300 contenidos, pues si el prompt está bien elaborado, ¿cierto? Lo importante de la IA es estructurarla bien, porque es que la IA tiene muchas dificultades yo he visto, y es que, por ejemplo, tiene muchos, pero si uno le pide un indicador y no lo encuentra fácil, él se lo inventa, él se lo inventa. Entonces hay que ir a revisar si ese indicador, si efectivamente es el que de una fuente es creíble. Lo segundo es que tiene muchos muletillas, y de hecho las muletillas que tiene la IA son desde lo negativo, ya hace comparativos siempre desde lo negativo, no solo, no tanto, no muchas de las marcas para las que uno escribe no hablan en negativo, que se hablan es en positivo. Entonces digamos que la IA facilita mucho los procesos, facilita mucho los tonos, los formatos, pero hay que tener cuidado porque si no está bien orientada, termina siendo un contenido que todo el mundo lo va a pedir. O sea, cuando alguien pide un contenido, él va a entregarte un formato, básicamente todo el mundo va a copiar y pegar lo mismo. Cuando los estudiantes copiaban y pegaban de Wikipedia,
Si el prompt no se elabora bien, termina siendo un copy-paste. Digamos que eso es lo delicado. O sea, te puede facilitar hacer mucho contenido en masa y también te puede facilitar poner una terminología muy cercana que simplemente uno haga a la vez de curador de texto y de contenido. Hay que tener cuidado porque facilita la cosa, pero también uno puede caer en la ligereza de copiar y pegar. ¿No han visto lo que pasó en estos días? Un periodista En argentino. Guardia. Y era guardia de Ah, bueno, que lo pide y copia el tal cual está en el chat GPT y que al final dice como, ¿quieres que te pase esto en un formato PDF? ¿O quieres que lo cambie levemente para que no sea igual a las fuentes que me pasaste? Entonces, ese tipo de cosas, ahí se caen mucho en las lideresas. Eso hay que tener cuidado. Igual, el punto acá es que hay que tener un prompt bien estructurado de fuentes confiables, pero también al principio, pero también después cuando se entrega el contenido hay que tener una persona que revise rápidamente y que apruebe ese contenido para... ¿Sabe qué pueden ser? Puede ser uno como el panadero del set. ¿Sabes que cuando la gente hace panes, pues los panaderos hacen panes, pasan la masa una y otra vez? Una y otra vez. Ese una y otra vez con la masa para pues, refinarle que el pan quede Voy a máquina hoy. que lo hace una máquina, es lo mismo que uno termina haciendo con el prompt. Cada vez que uno lo pase es que pasa una y otra vez ese texto por el prompt hasta que lo refina. Entonces, primero es, uno pasa el prompt y el prompt lo que le pide es, hágame un análisis de intenciones de búsqueda con su dificultad y lo ponemos para X país, listo. Luego lo pasa de nuevo. Ahora con esto, pues, páseme una propuesta de encabezado. Se lo leí, cámbiame ese encabezado, tal. Ahora, elaboramos el primer encabezado, la vamos a elaborar de tal manera. Me gustó, no me gustó, tan, lo refino. Vuelvo y lo refino hasta que está. Le hago curaduría y al final queda listo el primer párrafo. Pero mire que yo, antes de dejar el primer párrafo, lo refiné para 5 o 6 veces. O sea, el prompt no es uno, son varios. Porque lo que me ha pasado a mí es que cuando hago un prompt muy elaborado, que desde el principio le pongo todos los detalles, él se salta cosas. Entonces lo que yo prefiero es darle pequeños comandos, revisarlo y sobre ese comando irlo una y otra vez. Por eso decía que el tema del panadero, porque la analogía peca se me ocurre, es la masa, la refino un montón de veces hasta que llega a estar tranquilo. Yo creo que técnicamente el tema del prompt bien elaborado va a cambiar. Hay una cosa que se llama la ventana de contexto, que es con lo que trabajan los LLMs en el modelo de entrenamiento. Y por ejemplo, Gemini, que es el de Google, que es el que está andando la parada ahora, en su versión 2.5 Turbo Pro, no sé si ya va vendiendo, se parece Rápido y Curioso. Marica, pero Rápido y Curioso 1 o 2, casi de lados. sea como en la 2. Yo creo que tienen como 2,5 millones de parámetros en la ventana de contexto. Yo creo que entre más contexto pueda tener y más datos, uno puede crear prompts más elaborados. Pero eso soluciona una parte del problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo crear contenido? Ponía usándolo como un copiloto, siempre como guiándolo y, como dice Sebastián, auditando el resultado final antes de publicar. Pero viene la siguiente parte, que es la de David, y es cómo defino qué contenido escribir en una época donde las AI Overviews, ChatGPT, Perplexity, U.com y los miles que hay por ahí en el mercado responden muchas de esas intenciones. O sea, ¿cómo escoger qué batalla, qué contenido construir? Sí, yo creo que hay algo de lo que decía Juan que me parece súper relevante y es la pertinencia del contenido que ahora tiene que ser más contundente. Voy a utilizar los dos ejemplos, los AI Overviews y los asistentes como ChatGPT, DeepSeek, etc. Y lo veamos con clientes en estos días, y es, tenemos un resultado cero, que ese resultado cero básicamente lo veíamos en el buscador, hacemos un clic. Hoy tenemos, cuando vemos los overview, tenemos que hacer clic a ver más, que es un clic, le hacemos clic al enlace, que es la fuente, que me destaca a mano derecha ese resultado, y un tercer clic, que es ir a la fuente original. Son 3 clics. Cuando ese usuario llegue ahí, tiene que ser un contenido muy certero, muy preciso y muy pertinente, que en este caso ayuda a concretar alguna acción que me interesa a mí como negocio. Esa es la parte importante porque tengo mucha menos visibilidad. Tengo que ser ahora mucho más potente en el mensaje, en la venta o en la acción que quiero que el usuario... Me acordaste, por ejemplo, hay un cliente nuestro, hay muchos clientes nuestros que son universidades, entonces mucho que trabajamos nosotros, que de esos días debía escribir un contenido de citohistología. Dice, primero uno se pregunta, ¿qué es citohistología? Antes uno lo que hacía era que se metía a Google y decía, ¿qué es citohistología? Ahora con este tema de la inteligencia artificial, ¿uno qué puede hacer? Se mete y dice, explíqueme qué es la citohistología como para un economista, como para un administrador, para una ama de casa, para alguien que trabaje en una obra de teatro, no sé. Entonces mira que cuando el contenido se vuelve hipersegmentado en la búsqueda, eso nos obliga a nosotros a escribir contenido similar para poder que la inteligencia artificial
Pues para allí relacione que alguien ya escribió qué es citohistología para una ama de casa, qué es citohistología para un economista. Porque en últimas, pues el niño puede estudiar citohistología, pero ¿quién es el que termina al final pagando el tema transaccional? El papá, y posiblemente el papá, ya entendiendo que la dinámica es buscar de la manera hipersegmentada, va y busca de manera detallada eso. Entonces, la búsqueda pasa de ser, ¿qué es la citohistología y por qué es importante? Explíqueme la citohistología desde este punto de vista, punto de vista A, B, C. Es un contenido que era genérico, ahora terminamos desglosándolo en 20, 30 contenidos. Igual, y pues ahí viene el punto del SEO programático, de cómo le hablamos a ese usuario o ese servicio que tiene el cliente, que es un solo servicio, pero tiene distintos roles que lo buscan, distintos roles que toman esa decisión, y fuera de eso está en una ciudad, lo busco desde una ciudad, y fuera de eso desde un sector. Entonces ahí es donde viene todas esas landings que tenemos, o todo ese contenido que tenemos que ir organizando, geolocalizado por industria, por rol, para que pueda tener una búsqueda mucho más sectorizada. Eso hace, pues, mira, pues cuando uno antes hacía eso programático, para construir los contenidos, elaborar los diseños y maquetar, se iban 3 meses. Entonces, cuando uno hablaba de SEO, los resultados, hablaba del mes 8, del mes 9. ¿Por qué? Porque había que planear y había que ejecutar y esperar el resultado. Ahora, la inteligencia artificial nos permite es que el tema operativo, hacerlo mucho más rápido, lo podemos implementar. Y cuando se implementa, pues el resultado va a ser un poco pues va a ser más, con más celeridad. Ahora es que mira, ese dato, por ejemplo, antes de que existiera la inteligencia artificial, los flujos de automatización, todas estas herramientas que tenemos hoy en día, nosotros nos estamos demorando haciendo una estrategia de SEO geolocalizada por industria, por rol, casi 3-4 meses. 3-4 meses planeando, implementando, y luego espere todo el tema de indexación y que empiecen a tomar tracción. Hoy en día, con todo el tema de la inteligencia artificial y con todas las herramientas que tenemos, casi que podemos sacar 200 URLs o más en mes. Oh, es que eso es maravilloso, pues eso ni siquiera es porque facilita la operación de una agencia, sino porque le facilita los resultados al cliente en corto tiempo. Que es lo que importa al final del ejercicio. La venta. Al final, en la dinámica que hemos cambiado desde la agencia y que le hemos peleado mucho el tema del resultado de la venta por encima del tráfico, del CTR, del clic, de la posición media. O sea, la venta es la que importa. Y como para recapitular, la IA nos ayuda si la sabemos usar y la acompañamos en el proceso, si auditamos la entrega final y si sabemos escoger las palabras claves, tenemos una ganancia. Pero mi pregunta va hacia otro lado. Pues, Semrush hizo un informe o un estudio aporte en marzo de 2025 donde decía que en 13.4% de las búsquedas activaban los AI overviews. Entonces, el clic de esas AI overviews, el CTR, como lo queramos llamar, es muy bajito. ¿Qué porcentaje? 13.5. Entonces, ¿cómo le doy la vuelta para escoger palabras claves o intenciones de búsqueda correctas que no activen el AI overview y que generen una conversión en mi sitio web o en el sitio web de los clientes? O sea, ¿cuál es la forma correcta de hacer? Es que creo que incluso, y eso que dice es súper interesante, y es, generalmente hacíamos clasificaciones de sitios web según cierto tipo de categorías, según un cierto tipo de intenciones, según un cierto tipo de objetivos. Hoy esa categorización cambia, porque más allá de clasificar mi sitio en contenidos informativos, transaccionales o mixtos, que pueden ser navegacionales para llegar de un punto a otro, ahora hay que agregarle una capa por encima, y es, ¿qué activa un overview o no? Y eso que activa un overview me interesa para que el usuario llegue a ese esfuerzo, me interesa sea que es un contenido informativo o parcialmente un contenido transaccional. Eso en el caso del buscador. Pero si nos vamos en las herramientas como los asistentes ChatGPT y Familia, ahí también tenemos, digamos, unos factores relevantes, y es que algo que conversamos de la información filtrada de Claude, y es todo lo que sea contenido evergreen, la herramienta no necesita consultar otras fuentes. Es decir, todo lo que sea proferido evergreen, ¿cuál es la capital de Francia? ¿Qué es la fotosíntesis? No tiene necesidad de ir a consultar una fuente y de referenciarme. Si soy una persona, una marca que habla de eso. Número 2, si tengo un tipo de información, podría buscarla, pero para buscarla actualizada. El ejemplo es, ¿cuál es la población de Medellín? Según los datos del 2024 es esta. Si quiere los de 2025, podría buscar. Se pone que exactamente. Ahí se conecta con una fuente. Y el tercero es tipo de contenido, producto o servicio, donde sí o sí
hace falta que me traiga una fuente o un producto. Llámese, por ejemplo, zapatillas Nike, mejores hoteles en tal o cual lugar. Para que haya mucho más transacción. Claro, porque no hay forma de que la herramienta, porque no es el servicio que ellos venden. El servicio lo vende, pero es una empresa, una industria. Esos dos grandes mundos es la forma en la que actualmente hay que empezar a reorganizar, porque seguramente muchas cosas van a seguir cambiando. Esa es la entrada. Allá iba, es que Pablo dice, la pregunta que él plantea es, hay un 13.5% que activa la CIA Overview. ¿Cómo le damos la vuelta a la intención de búsqueda para que no la active? Pero en realidad eso va a ser inevitable en el futuro, ¿cierto? O sea, ahora es el 13.5 y el 13.5 las búsquedas de Google son millones de visitas. Y exacto, lo que hizo en marzo. Posiblemente en octubre sea el 50, el 60, el 70. Entonces la idea es posiblemente no cómo las evitamos, sino cómo hacemos parte de ellas, ¿cierto? Y cómo no solamente hacemos parte para que nos referencie, sino para que esa referencia pues vaya accionado a un llamado a la acción, a un registro, a un llámeme, a un visíteme, a un vendo. Es que incluso el tema de las métricas, pueda que en un momento, y como van a cambiar, como cambia, ya por ejemplo, seguramente en algún tiempo, no sé si mañana, tal vez no mañana o pasado, pero ya no hablemos de clics, sino hablemos, bueno, ¿cuántas referencias tuve en tal o cual herramienta? ¿Cuántos cuántos prompts? Y ya viene el mundo de brand mention, el awareness desde la conversación. Entonces, me acuerdo en la época de las redes sociales de antaño, cuando empezaron las redes sociales, y en marica, haga parte de la conversación para que usted esté muy de frente en la transacción. Es decir, si usted en la conversación que tiene el usuario, piense que viene el AI Mode, y el AI Mode es básicamente Perplex. Y es un usuario, tiene una conversación con el buscador, tiene su huella digital, tiene el contexto, tiene la ubicación, tiene todo. Entonces le va a responder según esa necesidad. En la medida que uno haga parte de la conversación como una fuente, entonces si yo estoy buscando temas como, no sé, las mejores estivas para almacenado, para transportar X alimento, X producto, yo hago parte de la conversación, ¿sí o no? Pero en el momento que quiero comprar unas estivas para ese producto, seguramente va a estar referenciado por el AI o por el carrusel o por lo que sea. Entonces, ¿la transacción dónde pasa? En sitio web, por ahora. Entonces, no sé cuándo va a llegar la transacción en el ChatGPT, pero hacer parte de la conversación es una buena idea. Entonces, viene lo correcto para la siguiente pregunta. ¿Vale la pena seguir creando contenido informativo? Siempre va a ser que la gente ahorita formarse. Es que yo lo escuché en estos días a David, que lo digo en una charla. Pues mencionaste a la vicepresidenta de búsqueda de Google. Sí, sí. Ella de... Right, sí. ¿Cuánto fue el porcentaje que lleva de principios de búsquedas nuevas? De 15% de intenciones o consultas nuevas. Oiga, lo 15% de consultas nuevas. O sea, de cada 100 consultas, 15 son nuevas. Porque la dinámica va cambiando. La gente tiene otros intereses, tiene otras necesidades y siempre van a existir consultas nuevas. ¿Por qué? Porque cambia la tecnología, porque la ciencia en la que está basada esa tecnología también varía, es el comportamiento, la forma en que nos comunicamos también, la forma en que consumimos, siempre van en intención de usar más. ¿Qué significa? Siempre la gente tiene que estar informada. Y que también el tema es, yo como marca, se supone, y es uno de los factores relacionados con EAT, soy una autoridad, como muestro mi experiencia, como muestro mi experticia. Y eso al final no se hace solamente vendiendo, se hace mostrando contenido informativo donde yo realmente muestro que soy una autoridad. Y eso más allá de ayudar a posicionar en un resultado concreto, ayuda a que mi usuario encuentre un lugar de valor para consumir contenido, pero también para comprar. Entonces al final hay un juego donde probablemente no todo lo voy a satisfacer yo, porque también hay distintos usuarios que buscan distinto. No sé, Juan o Fabio, que usan mucho TikTok, por ejemplo, usan informaciones y otras personas, no sé, SEO utilizan más ChatGPTs. Yo uso mucho el buscador, también porque hago SEO. Y utilizo otras herramientas, pero también me voy a otro montón de foros, por ejemplo, donde veo información que es súper valiosa, mejor que cualquier resultado en Google, en ocasiones. Entonces eso me parece que... Y si volteamos la pregunta, porque yo creo que se nos puede dar línea a eso. Preguntaste, ¿vale la pena seguir generando contenido informativo? Yo planteo sí, y mi argumento. Pero posiblemente la pregunta sea ¿qué tipo de contenido informativo hay que realizar? Y muchas veces, por ejemplo, porque se maneja las operaciones de la empresa y tiene más relacionamiento con el cliente que está demandando, porque es que el cliente todavía está muy pegado en qué sacamos de redes sociales para liquidar el padre. Y ellos venden maquillaje para mujeres, pero están preocupados por el Día del Padre, están preocupados por el Día del Árbol. Entonces, ¿cómo o qué conversaciones estamos teniendo entre agencia y cliente
para hacerles entender que el contenido primero ya varió hace mucho tiempo, ya no es de días especiales, dependiendo de la dinámica del negocio. Segundo, que ahorita como lo conocíamos, el tema informativo está cambiando porque ya es mucho hipersegmentado. Entonces, ¿y ahora el cliente qué está pidiendo? Ser Ahora sí pille, o sea, yo creo que la respuesta la tenemos nosotros mismos en lo que pasa en el día a día y es un ejemplo tan claro como ese. Muchos de los clientes que nosotros manejamos han perdido tráfico, tráfico significativo. Pero que no fue tráfico. De intenciones de búsqueda informativa. Pero eso no se ve reflejado en las ventas. Las ventas hasta han aumentado con menos tráfico. Entonces, ¿cuál es lo que nosotros le decimos a los clientes hoy en día? Venga, la forma en que el usuario hace ese viaje dentro de la información está cambiando. Y lo que David decía, lo más seguro es que más adelante vamos a tener vistas en overview, una métrica que ya vistas en overview y no clics, que va a ser distinto. Entonces, el usuario sí se está informando de igual forma, solo que no está haciendo clic entrando, pero tenemos que seguir apareciendo porque vamos a seguir siendo referenciados por el overview dentro de las respuestas que da. Entonces, ahí la respuesta es, tenemos que seguir generando contenido informativo para ese journey nuevo que se está generando, que todavía no lo hemos identificado, no sabemos cómo es, pero estamos haciendo pruebas y viendo cuál es la mejor forma de crear ese contenido con todas las... Google sacó en estos días el primer documento con todas las de qué es lo que se tiene que tener en cuenta para estar ahí referenciar. Que no le creemos ni poquito, pues, pero sí. Pero son pruebas que estamos haciendo en Google, en los LLMs, que estamos mirando. Y ahí es cuando las ventas empiecen a ver afectadas, ahí tenemos que ver si esto del contenido informativo transaccional, cómo va a migrar. Pero por ahora el contenido es necesario y el enfoque de las palabras transaccionales tiene que ser mucho más sólido, mucho más segmentado. Y sabes que ahorita coge relevancia, que se lo hablamos a un cliente en esos días. Recuerda que coger en México está mal dicho. Tom, ¿cómo quieres que de? Toma relevancia. Toma relevancia. Escribir contenido no solamente para mí como marca, sino para el sector. Porque cuando la gente hoy busca cuáles son las mejores tal de la industria, y no, pues no solamente en Google, sino que hoy lo buscan en un LLM, él te va a sacar un listado de dónde te están mencionando. Entonces posiblemente hay que escribir un contenido donde hablemos de la industria, donde yo me priorice, pero que también hable de A, B, C, D, E, F, hasta hablar de mi competencia. Hablar de la competencia. Esa competencia posiblemente me doy más relevancia yo a los competidores, porque entonces el contenido es, Google va a entender que es un contenido que me habla de la industria y que empieza a decir, vea, esas empresas son las que hacen parte de esa. De estas, les recomiendo esto. Entonces, ahí que también cambia el chip, es que no solamente el contenido soy yo, es nosotros, y en ese nosotros, esa baraja, ya hay que mirar cuál es el diferenciador para que el usuario diga, haz este. O sea, esos días que yo un post en LinkedIn de Lily Ray, ¿sí o qué? Acerca del tema. Decía, venga, señores Google, hay un leak, y es que, o hay un bug, y es que cuando la gente crea listados, lo que decía cuando había ahora, diciendo como las mejores empresas de gorras del mundo, y entonces uno como Gorra Sebastián, uno se pone de primero y después coge como los restos, ¿sí o no? Y después se lo replica y crea un post en LinkedIn, en puros. Y después uno compra por allá en esas herramientas de rebuilding un post en un medio de comunicación que es ese mismo listado. Entonces esa vuelta funciona. Hoy funciona. Mañana no sé. Usted lo sabe porque usted ha coordinado la producción de este tipo de contenidos estas últimas semanas de listados con mejores agencias, mejores MBA, mejores... Y funciona. Ahora viene la parte experimental, que es lo que vos estabas haciendo con el equipo, con Search Console y de Overview, sino de qué. Sí, o sea, como les dije ahorita, nosotros estamos haciendo muchas cosas y validando hipótesis de qué funciona y qué no funciona. Acá es un tema de entrar, pues de revisar en Google Search Console cuáles son las URLs que están rankeando y cuáles son esas intenciones, esas consultas de las URLs, hacer un filtro y llevárselas a un documento. Y en ese documento empezar a tomar las palabras más relevantes. Las que tienen la cola más larga, las que no... De los tesis, sí. Empezar a tomar esas palabras relevantes de negocio y empezar a hacerla. O sea, aquí volvemos otra vez, mucha inteligencia artificial, mucho un montón de cosas, Manual. pero volvemos otra vez a lo artesanal.
Son los chitauris de David vuelven a salir a flock. Prácticamente, sí, o sea, es literal. Claro, volvemos a buscar en Google manualmente intenciones de búsqueda, ver qué nos arroja, ver si esa intención arroja overview. Es lo primero. Si es así, miramos el contenido que arroja, cogemos ese contenido y miramos en la URL que mejor esté posicionada y lo optimizamos por esa intención y la optimizamos en el contenido que tenemos nosotros con ese contexto del overview que nos da. Entonces ahí la idea es hacer esa prueba y mirar. Lo estamos haciendo con algunos clientes, con algunos funcionan en unas industrias, entonces es como hacer esa prueba-error y mirar ahí como qué otras copias. Pero que ese tema de la IA facilita muchos procesos, pero también es muy importante el tema manual. No es lo humano, es que es el entendimiento, es que la estrategia, es que no podemos estandarizar todas las necesidades. Todos tenemos la misma necesidad que es vender. Lo que pasa es que para llegar a la venta todos tienen sus particularidades, que el ticket promedio, que cuánto se demora en cerrar a un cliente, que la competencia, pues la tecnología, que la localidad y la forma en que se expresan, o sea, que la marca de cliente, que lo que tienen reputación, o sea, todo uno tiene su particularidad que en últimas, pues el análisis lo hace un humano que tenga pues un conocimiento técnico y estratégico de negocio. Hay algo importante, Cualitativa. hay algo importante ahí y creo que fue una de las primeras frases que me dio Fabio hace como 8 años cuando nos conocimos y es, al final la mejor herramienta de SEO es el buscador. Y eso creo que es un error, digamos, grave de cuando hacemos ciertas estrategias, alejarnos de las herramientas donde realmente queremos generar visibilidad. Entonces, al final, bueno, si tengo, por ejemplo, un script que se conecta a Search API y me extrae las categorías de Google My Business, entidades, sí, pero la ficha de Google My Business te está mostrando, o que está mostrando Google Maps, que me está mostrando Google, que me está mostrando ChatGPT, Perplexity, cómo se ve, me está generando un enlace. Y a partir de eso empiezo a generar diversos recursos, hipótesis, formatos, para ver cómo impactar allí. Pero creo que un error sería alejarse de las herramientas, que al final es una experiencia nosotros como usuarios. Sí. Y es lo que también el ser especialistas en marketing, agregado el elemento de voy a experimentar y voy a probar como usuario, me da más los datos, me da, digamos, un entendimiento importante para tomar decisiones. Pero alejarse de la herramienta es un error terrible porque no sabríamos cuál es la fricción que se está generando. Como diría Prey, el de Platzi, nunca pares de aprender. Nosotros aquí decimos como nunca pares de googlear. O sea, al final el resultado está ahí. Hay una extensión de Chrome, por si acaso, porque la prueba es que se llama AI Overview Impact Analysis. Entonces vos le metes un conjunto de palabras claves y él simula la búsqueda. O sea, hace lo que hace uno como humano. Vos le estableces un delay de tiempo de 3 segundos, de 5 segundos y te exporta la data. O sea, se sigue siendo medio manual, pero ya lo haces a través de una herramienta de un tercero. Pero venga, lo chimba de esto es que uno empieza a hablar. Estamos en AI Overviews, hay mucho miedo, la gente le tiene miedo al cambio, toda la vuelta. Pero uno no puede tener todo lo en la grasa, ¿sí o qué? Entonces, ahí en el tema de la omnicanalidad y en el tema del multiformat. Yo un día metí todos los huevos en una canasta y se me quedó la canasta. Me tocó ir a mercar. Igual vos no cocinas, así que todo. Güey, cat. 2 veces al día, 2 veces a la semana. Pero bueno, el tema es, cuando volvamos aquí al ruedo. Entonces, la generación Z dice que por ahí 45% dio alguna vez. ¿Quién fue? El de Alphabet. Mr. Putas en Google. Son la picha. Son la picha. La represa del fundador. Entonces digo como, oiga, todo el mundo se está... Él no quiso decir eso, pero lo que la gente entendió es como todo el mundo se está migrando a buscar en TikTok y en redes sociales. Entonces resulta que lo que man quería decir es la generación Z, es decir, los más pelados, si buscan mucho en TikTok y si usted... O si nosotros pillamos el buscador de TikTok, es una chimp. Usted busca restaurantes recomendados de Medellín y ese le sale Juan David hablando recomendando hamburguesas y tejo. Y no me puede golpear la mesa, sí es verdad. Pero funciona muy bien. Entonces es nosotros como agencia y los clientes de nuestros clientes, ¿qué estamos haciendo para migrar a ese multiformato y esa omnicanalidad? Yo creo que el multiformato, ahí como digamos que ha habido ciertos mitos durante los últimos años. Y es, por ejemplo, pensar que, y bueno, digamos que era parte de la dinámica, pensar que contenido es solamente hacer blog posts, por ejemplo. Ah, sí, sí. Entonces uno empieza a ver formato, Y que SEO es solamente hacer Google. entonces Palabras clave. palabras claves. Entonces uno empieza a ver, bueno, al final nuestro objetivo, y es lo que hablamos de SEO hace unos cuantos años, es cómo genero, o cómo genero no, cómo consolido mi reputación. Eso es algo importante. Yo tengo como marca una reputación fuera del mundo digital cuando son clientes offline. Creería que casi todo cliente tiene una reputación fuera de lo digital porque claramente interactuamos con clientes, con usuarios, etc.
¿cómo consolido mi buena reputación en el mundo digital? Esa reputación, ¿cómo se consolida? Hay que consolidarla en distintas plataformas. Y cada plataforma tiene formatos distintos con públicos distintos. Y lo que hay que entender es que eso también, la forma en la que nos posicionamos o nos visibilizamos de las plataformas va cambiando progresivamente y va a cambiar rápido. Por ejemplo, el caso de LinkedIn. Hace unos años nos dimos cuenta que cuando una cuenta en LinkedIn de una empresa tenía muy buena reputación, seguidores, etcétera, el newsletter, que se publican artículos, empezaban a rankear en Google. Y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a utilizar las cuentas de LinkedIn de los clientes que tienen una buena cantidad de usuarios para publicar artículos? E incluso se posicionaba por encima de Squid Webs. Entonces, al final, esa multicanalidad es entender cómo puedo yo ayudar a mi negocio a consolidar esa reputación, llámese experiencia, experticia y autoridad. Es que mira, se les pongo este ejemplo. Es un ejemplo puntual que me dijeron hace una semana. A ver. Un parcero se fue con la familia a viajar a Europa. Con ChatGPT, ¿qué? Que yo, Parcero no locura. Con ChatGPT le dijo, voy a estar en esas ciudades, organízame cuál es el trayecto más rápido entre ellas. Eso lo hace ChatGPT. Luego se fue para TikTok y dijo, de cada una de estas ciudades, recomiéndame restaurantes, con los restaurantes. Fue y los validó en Instagram para ver como las fotografías y todo. Y cuando estaba allá, utilizaba Google para leer las reseñas inicialmente. Si no le gustaba, iba a ChatGPT, a TikTok para cambiar. Pues ya sabía la ruta de la ciudad. Mira las reseñas, o sea, lo que es protección de marca. Y luego utilizaba el Google Maps, que es el SEO local, para poderse transportar. Entonces mira que ese SEO que creemos que es para Google, el SEO también es transversal porque es para todos los motores de búsqueda. Y no solamente eso, puede ser motores de búsqueda para temas internos, una intranet, cualquier cosa. Entonces el SEO ahora se vale de múltiples canales con la facilidad que tiene de producción masiva de la empresa que existe. Ese marico lo decía ahorita, el tema del viaje del usuario. ¿Sabes si es bacano? Ese man de Ramfish tiene otra vez, perdón que lo mencioné de esas, pero a mí no me fue muy teso. Siempre me pareció muy teso. Bueno, muy grave, por el por estilo. Pero bueno. Él habla de Search Everywhere Optimization, ¿sí es pillando? Como optimizar todos los canales de búsqueda del usuario. Y eso quiere decir TikTok, ChatGPT, LinkedIn, no sé qué, no hay que, para que la experiencia de marca sea una sobre la que hable sea desde la marca, no desde el buscador. De hecho, le pasé una pregunta y yo creo que que como van a estar poniendo mensaje como si la gente lo viera, pero nosotros que vamos preparando el cierre. Y de hecho, les propongo este cierre. Sí. Porque de antes aquí Tú cierre va a invitar algo más. va a lugar el cierre y luego invito a un lugar más íntimo. Ve. Entonces tenemos que no solamente hacer SEO para una plataforma, sino para muchas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Y los recursos. Entonces, ¿qué tecnología y las personas y el presupuesto? O sea, a lo que me refiero es que los recursos aumentan el tiempo para elaborar las cosas por más que se faciliten la producción. Pero entonces también es pensar para plataforma 1, 2, 3, 4, el recurso de contenidos para 1, 2, 3, 4, el flujo de salida del contenido. Entonces, ¿cómo pensar un tema de recursos más allá del presupuesto económico? Hablamos de una tecnología, hablamos de tiempo, hablamos de personal humano, y es qué podemos nosotros como agencia o la empresa que debería tercerizar, pero que debería trabajar in-house. Les propongo que esa sea nuestra próxima conversación. Te lo voy a cambiar. Y es, hay dos palabras claves que parecen obvio, pero no son lo mismo. Uno es el ICP, pues dicha por nuestro bilingüe español hace un tiempo, que es el Idea Customer Profile. Y el otro es el Buyer Persona. Entonces, el ICP es como, yo defino que las universidades son mi público objetivo, y dentro de mi público objetivo, el ICP de las universidades, mi Buyer Persona es el director de comunicaciones, el director de admisiones, el director de tecnología. y le agregaría el user person. Y el user persona, que es cómo se comporta en canales digitales. ¿Sí? Okay, entonces tenés esos tres. Y esos tres te entregan el insumo suficiente para decir, marica, voy a enfocar mis esfuerzos en Google y en LinkedIn, porque esos manes no están en TikTok chimbeando y no están viendo los streams de Kik, ni los de la otra cosa que no me olvido. No me acuerdo, ni Pinterest, ni nada. ¿Cómo? Ni Twitch. Twitch. Entonces, sí que lo armamos desde ese punto de vista de cómo crear un ICP, un buyer persona y un user persona para definir la estrategia en un mundo ideal de presupuestos cortos y tal. Y lo cierro con un mensaje para los CMOs, directores de marketing, emprendedores, C-level o como los queramos llamar, y es el tema de
marica, deje de obsesionarse con el tráfico. O sea, cada vez que alguien le diga dentro del equipo directivo, dentro del board, dentro de la junta, ¿por qué perdimos tráfico? Pregúntele ¿usted sabe cuánto vendimos este mes? ¿Y cuáles fueron los canales que más aportaron a las ventas? Esas son las preguntas que deberíamos de hacer hoy, que deberíamos de haber hecho desde siempre. Lo otro son métricas de vanidad, hacen parte del proceso, sí. Es chimba saber que mi tráfico es mayor que el de mi competencia también, pero lo que importa al final es la conversión. Que pasa como siempre se pensó en el funnel, que para poder tener cantidad de leads tiene que tener una cantidad de visitas, lo que pasa es que eso está cambiando. Conclusión, no, la conclusión es que, parce, el SEO creo que está más vivo que nunca y hay que, tal vez en más lugares, hay un reto muy grande que es salirnos de esa burbuja que tenemos y expandirlo y coger esa omnicanalidad, pero SEO hay que seguir haciendo, contenido hay que seguir haciendo, tenemos que definir o encontrar o buscar la forma de cómo empezamos a aparecer en los LLMs, pero al final esa información tiene que salir de algún lado. Entonces, la conclusión es seguir haciendo lo que veníamos haciendo, solo que de una forma distinta, tema omnicanal y el tema de contenido transaccional e informativo. Parce, y eso es llamado a no caer en el pánico, porque si no, nos va a tocar salir a comprar papel higiénico como en el COVID porque la inteligencia artificial van a cerrar, ¿cierto? No caer en el pánico, o sea, la industria está cambiando, el marketing está cambiando, pero al final todos estos avances tecnológicos pues terminan incidiendo en las ventas, que es lo que todos queremos. Lo que decías ahorita, hace 15 años, 10 años, perdón, Facebook ya era el que más tráfico llevaba a los sitios en Google. O sea, todo va migrando, en ese momento era así, aquí toca cambiar paradigmas y empezar a... Yo creo que una ventaja también y es con el cambio, con todo lo que está pasando ahorita, es que lo que hacemos SEO nos vamos a convertir en una especie de, ya no consultores en SEO, sino en conversión o en ventas o en generar impacto en el negocio. Es decir, utilizando todos los recursos que tengamos a disposición para lograr un objetivo comercial de distintos canales. Básicamente, yo creo que pueda que ya unos años no digamos especialista SEO, especialista en, no sé si conversión, en impactar, en ventas, en reputación digital, online, no sé cualquiera sea el término, es cómo progresivamente y utilizando todo lo que sabemos y comprendemos, impactar en eso. O sea, hay un objetivo muy claro. Y eso al final yo creo que eso va a nutrir la conversación, va a mejorar los perfiles profesionales porque ya no solamente hacemos una cosa, sino que nos nutrimos de muchas áreas. Y creo que también nos hace entender mejor los negocios. Cómo funciona el negocio de mi cliente, no solamente, bueno, el sitio web, no, canal de venta, los asesores comerciales, los tiempos de respuesta, los tiempos de cierre. Eso nos ayuda en todo ese proceso. Entonces yo creo que por ahí es un camino muy interesante como yo lo veo hoy. El rol de futuro, el CORO. Deseón, no, para hacer el resumen y invitar a la próxima sesión. Yo me enamoré del SEO porque el SEO es una disciplina que te obliga a conocer tu cliente, la tecnología que usa, el cliente de tu cliente, tu competencia y estar actualizado en un mundo que cambia todos los días. Es decir, aquí abrazamos la incertidumbre, dormimos con ella, le hacemos el amor y al día siguiente volvemos y estamos ahí como tomándonos un café. ¿Qué es quiere hacer el amor? Son 30 segundos de felicidad, no hay más. Con ducha y todo lo demás. Entonces, claro, el SEO no, per se no va a morir, pues tenés que tener todas las aristas del marketing. Si tenés Desbloat y tenés todo el tema de automatizaciones y CRM y tal, nosotros hacemos parte de ese mundo hoy. Por más que seamos una agencia de SEO enfocados en resultados, porque traer tráfico está chimba, pero si no convierte, el cliente no te va a pagar el fee. Entonces es como la obsesión a la que estamos llegando. Entonces, en el próximo episodio, nosotros les vamos a mandar un correo. Un correo muy escueto como lo fue este primer episodio. Me gustó, a mí también. En el correo lo que vamos a hacer es que los vamos a invitar a que vean esto. Seguramente lo van a ver 10 personas, máximo 15. Por 10, a 100, ellos 100 pasan 1000. Yo lo he puesto a 15. Y les decía, nos dejen sus comentarios acerca de si les gustó el formato, no les gusta, si la transición que estamos haciendo de los contenidos debería estar más ennichada o lo seguimos haciendo así de abierto. Y el siguiente contenido va a ser el tema de ICP Buyer Persona y User Persona, muy enfocado en el tema de recursos. No sé si don Sebastián quiere decir algo más o no fuimos. No, ya, Ya está. a trabajar. A las 4 de la tarde no he almorzado. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en el próximo episodio. Todo bien, entonces.